tardes. Yo soy el profesor Julio Terrer. En esta oportunidad, por encargo de la editorial Rubiños, vamos a desarrollar el tema de triángulos. Para ello, nosotros debemos conocer algunos elementos fundamentales, algunas nociones preliminares, como por ejemplo, qué es un punto, qué es una recta, qué es un segmento. Entonces, todo ello abarca la geometría. Nosotros sabemos que la geometría es un curso que se desarrolló generalmente en Grecia y posteriormente en Egipto con la construcción de las grandes pirámides. Se ha podido observar el desarrollo de esta ciencia. Para ello, la geometría es un curso que se encarga del estudio de las figuras geométricas. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que son triángulos. Entonces, ¿qué es un triángulo? Vamos a definir de esta manera un triángulo. Un triángulo, dice, es una figura geométrica que se forma al unir tres puntos mediante segmentos de recta. Acá tenemos punto A, punto B, punto C. La unión de estos tres segmentos me va a generar una figura conocida como triángulo. Ahora, notación. Un triángulo se denota de esta forma: triángulo ABC. Triángulo ABC. ABC. También vamos a encontrar algunos elementos en un triángulo, tales como tenemos acá a los vértices. Tenemos los vértices. A los vértices se les va a llamar estos puntos de intersección de estos segmentos. Por ejemplo, el vértice A, tenemos al vértice B, tenemos al vértice C. También vamos a encontrar los lados. Un triángulo posee tres lados. Por ejemplo, el lado AB, luego tenemos el lado BC y el lado AC o CA. Esos son los lados del triángulo. También tenemos a los ángulos interiores y ángulos exteriores. Los ángulos interiores son los que están dentro de esta figura, tales como alfa, beta y teta. Y los ángulos exteriores, los que están fuera del triángulo, tales como X, Y y Z. Entonces, si se da cuenta usted, en un triángulo vamos a encontrar dos tipos de ángulos: a los ángulos interiores alfa, beta y teta, y a los ángulos exteriores X, Y y Z. Ahí está. Ahora, vamos a hacer ello. Si esto es el vértice A, el que está al frente de él va a ser el lado A. Si esto es el vértice B, que está al frente, va a ser el lado B. Si esto es el vértice C, que está al frente, va a ser el lado C. Ahora, si nosotros queremos calcular el perímetro de esta figura, simplemente vamos a sumar los lados. Pero antes de ello, usted debe saber que el perímetro se representa mediante 2P. Entonces, el perímetro va a ser igual a la suma de A más B y más C. Y si quiero calcular el semiperímetro, simplemente lo vas a dividir entre 2. A más B más C sobre 2. Eso es. Si te das cuenta, ellos son los elementos fundamentales en un triángulo. Ahora, vamos a encontrar también varias propiedades. A esas propiedades lo estoy denominando teoremas. Solamente en esta oportunidad estamos mencionando
tres teoremas que nos van a ayudar a resolver algunos ejercicios que se van a presentar posteriormente. Por ejemplo, tenemos el teorema número 1. Dice que en todo triángulo se cumple que la suma de sus tres ángulos interiores debe sumar 180 grados. O sea, que la suma de alfa más beta más teta debe darme 180 grados. Eso es el primer teorema. Segundo teorema, el teorema de los ángulos exteriores. En todo triángulo también se cumple que la suma de los tres ángulos exteriores me debe dar 360 grados. Entonces tenemos acá X más Y más Z me debe dar 360 grados. Eso es la propiedad de suma de ángulos Teorema número 3. Suma de dos ángulos interiores y un ángulo exterior. Se cumple lo siguiente. Se cumple que el ángulo exterior X es igual a la suma de los dos ángulos adyacentes interiores. O sea, que X es igual a alfa más beta. Eso es el tercer teorema fundamental en un triángulo. Ahora, volvamos al primer teorema. Si nosotros necesitamos demostrar por qué se cumple que la suma de los tres ángulos me da 180 grados, simplemente es fácil de demostrar. Para ello, usted va a agarrar un punto cualquiera o un vértice cualquiera del triángulo y por ese vértice usted va a trazar una línea paralela a la base. Entonces, si la base es ella, entonces por este vértice voy a trazar una recta. Voy a trazar una recta paralela a la base que luego me va a generar esto. Nosotros sabemos, por el capítulo anterior de rectas paralelas, sabemos que si este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa. Si este ángulo es teta, este ángulo también es teta. Y por consiguiente, sabemos que la suma de estos tres ángulos me va a dar 180 grados. Entonces, es ahí usted donde está demostrando que la suma de esos tres ángulos me da 180 grados. Para la demostración del teorema 2, de la misma forma, y el tercer teorema también es el mismo paso. Bueno, luego de ver estos tres teoremas fundamentales, nos interesa bastante también conocer acerca de la clasificación de los triángulos. Los triángulos generalmente se clasifican de dos formas o de dos maneras. Tenemos la primera según la medida de sus ángulos y la segunda según la longitud de sus lados. Según la medida de sus ángulos tenemos al primero, que es el triángulo rectángulo. ¿Cuándo decimos que un triángulo es rectángulo? Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos, en este caso el ángulo B o el vértice B, que me representa alfa, eso debe ser igual a 90 grados. Cuando uno de sus ángulos es 90 grados, entonces voy a afirmar que es un triángulo rectángulo. Luego tenemos a los triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos se clasifican de dos tipos. Tenemos, por ejemplo, acá el triángulo acutángulo y tenemos el triángulo obtusángulo. El triángulo acutángulo o un triángulo es acutángulo cuando la medida de estos tres ángulos es menor a 90 grados, pero mayor a 0 grados. Entonces, cuando la medida de estos tres ángulos es mayor a 0, pero menor a 90, entonces decimos que es un triángulo acutángulo. Un triángulo obtusángulo es aquel ángulo
que tiene uno de sus ángulos mayor a 90, pero menor a 180 grados. Entonces, un triángulo obtusángulo se caracteriza porque tiene un ángulo obtuso mayor a 90, menor a 180 grados. Luego tenemos la clasificación según la longitud de sus lados. Tenemos, por ejemplo, al triángulo escaleno. ¿Cuándo decimos que un triángulo es escaleno? Un triángulo es escaleno cuando la longitud de sus tres lados son diferentes. O sea, que A es diferente de B y B es diferente de C. Entonces, ahí decimos que es un triángulo escaleno. Sus tres lados, o la medida de sus tres lados, son distintos. Luego tenemos al triángulo isósceles. ¿Cuándo decimos que un triángulo es isósceles? Un triángulo isósceles es cuando tiene dos lados adyacentes de igual longitud. En este caso, A es igual a B, pero diferente de C. Ahora, en un triángulo isósceles vamos a encontrar la base. La base va a ser siempre C. Al segmento, a este segmento le voy a poner letras para que tenga una idea más clara. Ya está. Al segmento AC, que mide C, se le llama base. A esa longitud se le denomina base. Luego tenemos al triángulo equilátero. Ese es uno de los triángulos más conocidos. ¿Cuándo decimos que un triángulo es equilátero? Un triángulo es equilátero cuando tiene sus tres lados de igual medida. O sea, que A es igual a B, es igual a C. Además, se cumple que sus tres lados son iguales, se cumple que sus tres ángulos también son iguales. Pero, ¿cuánto mide cada ángulo? Eso es la pregunta. Nosotros debemos saber que cada ángulo mide 60 grados. Cada ángulo mide 60 grados. Muy bien, eso es la clasificación de los triángulos, una idea más clara para poder distinguir según la longitud de sus ángulos y según la longitud de sus lados. Bueno, continuando con la clase de triángulos, vamos a desarrollar los ejercicios que se presentan en el libro de enciclopedia de la editorial Rubiños. Hemos seleccionado algunos ejercicios para que usted pueda plantearse y luego hacer una resolución de acuerdo a su capacidad o a la habilidad que tiene. Para ello tenemos acá el primer ejemplo o el primer ejercicio. Dice, del gráfico mostrado te piden calcular cuánto vale X. Acá tengo el gráfico, tengo un triángulo ABC, me están dando datos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. X, 2X y 3X. Entonces, me piden calcular cuánto vale X. Para ello nosotros sabemos o debemos recordar algunos teoremas que se han planteado en la clase anterior. Tenemos tres teoremas fundamentales que tú debes conocer. Para esto vamos a utilizar el primer teorema, el teorema número 1. ¿Qué dice el teorema número 1? El teorema número 1 plantea lo siguiente, que la suma de estos tres ángulos interiores me debe sumar 180 grados. Entonces, como tengo un triángulo y los tres son ángulos interiores, vamos a decir esto por el primer teorema, que la suma de X más 2X más 3X me debe dar 180 grados. Muy bien, eso es el teorema número 1. Ahora, esto es una operación algebraica
donde tengo x más 2x más 3x, eso es igual a 6x, igual a 180 grados. Despejo x y voy a encontrar que x es igual a 30 grados. Y eso es la respuesta. Entonces, para que usted pueda resolver el ejercicio es necesario que conozca el primer teorema. Teorema de los tres ángulos interiores que deben dar 180 grados. El ejercicio número 3 es algo parecido. Me dice, del gráfico mostrado, calcular 2x. Ojo acá, que me está pidiendo ahora calcular 2x. Y me dan un dato, me dicen que AD es igual a DC igual a AC. Entonces, si te das cuenta, tengo el gráfico, acá están los vértices, están los datos que me están dando, y para ello usted tiene que completar estos datos que te están dando por acá. Tengo que AD igual a DC, entonces ello vamos a completar. Vamos a decir AD, voy a buscar el lado AD. AD igual a DC igual a AC, o sea que estos tres lados deben ser iguales. Estos tres lados deben ser iguales. Entonces digo, este lado AD es igual a este lado DC igual a este lado AC. Pero si te das cuenta, en la figura que voy a sombrear es un triángulo conocido. ¿Se acuerda usted de ese triángulo? Es un triángulo que estaba dentro de la clasificación de los triángulos. Mira, tres lados iguales, tres ángulos iguales. ¿De qué triángulo se trata? Se trata de un triángulo equilátero. Entonces digo que si esto es 3x, esto también es 3x y este ángulo también es 3x. Pero yo sé que en el triángulo equilátero los tres ángulos deben ser iguales y cada uno debe ser igual a 60 grados. Entonces, voy a plantear el ejercicio. Por propiedad sabemos que 3x es igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque el triángulo, voy a colocar por acá, el triángulo ADC es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. Ahí está, es un triángulo equilátero. De ahí encuentro que x, despejando, me va a dar 20 grados. Pero eso no me están pidiendo calcular. Me piden calcular el doble de x. Entonces digo, piden 2x. Y 2x es igual a 2 por 20. Que eso es igual a 40 grados. Eso es el valor de x, el que me están pidiendo calcular. Muy bien. Ejercicio número 5 dice, de la figura calcula cuál es el valor de θ. Si te das cuenta, tengo el gráfico y para que puedas resolver es necesario que recuerdes algo importante. Mira, dentro de la clasificación de los triángulos teníamos a los ángulos interiores y a los ángulos exteriores. En este caso tengo ángulo exterior y tengo un ángulo interior. O sea, tengo dos tipos de triángulos. Para el desarrollo, usted puede utilizar el teorema número 1 o el teorema número 2 o el teorema número 3. Si va a utilizar el teorema número 2 de ángulos exteriores, va a hacer que todos tengan ángulos exteriores. Y si usted quiere utilizar el ángulo o el teorema número 3, utiliza
un ángulo exterior y dos ángulos interiores. Vamos a ver, entonces, veamos el ejercicio. Tengo que este ángulo exterior vale 70, el ángulo interior vale 2 teta, y este ángulo exterior es 7 teta. Entonces, nosotros sabemos por clasificación de ángulos, si él es 70, opuesto por el vértice, este ángulo también es de la misma medida. Si él es 70, él también es 70. Entonces, nos damos cuenta que en el triángulo que voy a sombrear, en el triángulo que estoy sombreando, aparecen dos ángulos interiores y un ángulo exterior. Entonces, eso te hace pensar que usted va a utilizar el teorema o por la propiedad de ángulo exterior. Vas a utilizar el teorema de ángulo exterior. ¿Qué dice el teorema de ángulo exterior? Que 7 teta es igual a la suma de estos dos ángulos, o sea, 70 grados más 2 teta. Listo. Entonces, como él es 2 teta, está sumando, pasa al otro lado. Va a pasar restando. Tengo que 7 teta menos 2 teta me da 70 grados. Y de ahí tengo que 5 teta es igual a 70. Finalmente encuentro que el valor de teta es igual a 14 grados. Y eso es el valor que me están pidiendo calcular. Ahí está. ¿Está bien? Siguiente. Ejercicio número 7. Me dicen, del gráfico te piden calcular phi. Si nosotros observamos, se trata de un triángulo rectángulo, donde el ángulo B es recto. Me están dando, este ángulo vale 90 grados. Entonces, nosotros sabemos que si este ángulo es recto, la suma de los otros dos debe ser 90 grados. Entonces, vamos a plantear de la siguiente manera. Decimos que el triángulo ABC es recto. Se cumple lo siguiente. Se cumple que la suma de estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos interiores agudos, 3 φ más 6 φ me debe dar 90 grados. Entonces, de ahí tengo que 9 φ es igual a 90 grados. Despejando, φ es igual a 10 grados. Listo. Esa es la forma para resolver un ejercicio cuando se presenta con ángulos rectos. Muy bien, siguiente dice, en la número 9 de los ejercicios me plantean que de la figura que está aquí, me piden calcular cuánto vale φ más beta. Para ello, tenemos un gráfico donde acá encuentro un triángulo y también tengo otro triángulo mayor. Para hacerlo más fácil la resolución, vamos a sacar primero esto de acá. Entonces digo, voy a trabajar solo en el triángulo DBE. Voy a trabajar en el triángulo DBE. Este triángulo que voy a sombrear lo voy a sacar. El triángulo que estoy sombreando está afuera. Entonces, tengo como datos 20 grados y él es 110 grados. Y este ángulo vale X. Entonces, pero la pregunta me están pidiendo calcular φ más beta. Entonces, no me están pidiendo X, no hay que confundir con ello. Entonces, para ello necesito conocer cuánto vale X. Entonces, ¿y X cómo vamos a calcular? Para ello también es necesario
que reconozca o se acuerde del primer teorema. El primer teorema que plantea que la suma de estos tres ángulos me debe sumar o me debe dar 180 grados. Tengo entonces que 110 más 20 grados más X me debe dar 180 grados. De ahí tengo 130 grados más X igual a 180 grados. Ahí encuentro que el valor de X es igual a 50 grados. Como X es igual a 50 grados, ahora voy a regresar al triángulo mayor. Regresando al triángulo mayor, acá tengo el triángulo ABC, encuentro que este ángulo X ahora es 50 grados. Ahora es 50 grados. Y me doy cuenta que en el triángulo mayor, utilizando el mismo teorema número 1, encuentro que la suma de estos tres ángulos es 180 grados. Entonces, planteamos, decimos que beta más fil más 50 me debe dar 180 grados. Entonces, me están pidiendo calcular fil más beta. Simplemente le voy a dar forma. Entonces digo, fil más beta es igual. Él está sumando, pasa al otro miembro restando. Entonces, encuentro que fil más beta es igual a 130 grados. Listo. Muy bien. Eso es el desarrollo del ejercicio número 9. Ten presente que primero hay que trabajar en el triángulo menor y luego en el triángulo mayor para que usted tenga una observación más amplia de ambos triángulos. En la número 15 me piden calcular cuánto vale alfa. Lo vamos a hacer de la misma forma que en la número 9. Pero para ello usted es necesario que se acuerde de la propiedad de ángulo exterior, o sea, el teorema número 3. Si nos damos cuenta, tengo el gráfico, tengo alfa, aquí también tengo alfa y acá tengo 60. Me piden calcular cuánto vale alfa. Entonces, como usted ya más o menos conoce la propiedad de ángulo exterior o el teorema número 3, vamos a plantear de la siguiente manera. Si esto es alfa y esto también es alfa del primer triángulo que voy a sombrear, acá está, el triángulo que estoy sombreando está por aquí. Yo sé que usted reconoce, si él es alfa y él es alfa, propiedad de ángulo exterior, este ángulo que está afuera es 2 alfa. Si él es 2 alfa, voy a regresar al otro triángulo. Regreso al triángulo ABE. Este ángulo que está por acá viene a ser él, o sea, este ángulo es 2 alfa. Y si te das cuenta, otra vez tengo el triángulo donde voy a aplicar el teorema número 3 o propiedad de ángulo exterior. Entonces tengo que alfa más 2 alfa me debe dar 60 grados. Entonces digo, alfa más 2 alfa es igual a 60 grados. De ahí tengo que 3 alfa es igual a 60 y encuentro alfa igual a 20 grados. Eso es la forma para desarrollar. Continuando con el tema del curso de geometría, vamos a ver el día de hoy otro tema muy importante que viene a ser líneas notables. ¿Está bien? En el libro de usted, de la editorial Rubiños, va a encontrar una serie de ejercicios que le va a ayudar en algunos casos
hacerle más fácil el desarrollo de los ejercicios, teniendo en cuenta algunos conocimientos de estas líneas que vamos a ver a continuación. Para ello, usted debe conocer primeramente qué es una seviana. Una seviana, dice, es una línea que se traza desde un punto o desde un vértice de un triángulo hacia el lado opuesto de dicho triángulo. O sea, si yo agarro el vértice B, desde este punto B, trazo un segmento hacia el lado opuesto, o sea, hacia el lado AC. Ahí está. Entonces, a este segmento de B hasta D se le llama seviana interior porque está dentro del triángulo. Entonces, nos damos cuenta que si el triángulo ABC es la seviana interior, BD cae en cualquier punto de este lado opuesto. Entonces voy a afirmar que BD es una seviana interior. Es una seviana interior. También puedes trazar desde este mismo punto una seviana hacia este punto, hacia el punto E. Voy a trazar hacia el punto E una seviana exterior. También cae en cualquier punto de esta prolongación o de la prolongación del lado BC. Entonces voy a decir que BE es una seviana exterior. Es una seviana exterior. Muy bien, tenemos, si nos damos cuenta, dos tipos de seviana. Seviana interior cuando está dentro del triángulo y seviana exterior cuando está fuera del triángulo, o sea, cae en la prolongación de uno de los lados. Ahora, también tenemos el otro punto notable denominado altura. ¿Qué viene a ser una altura? Cuando yo tengo un triángulo ABC, voy a ubicar el vértice B. Desde este vértice B yo voy a trazar una altura de esta forma. Ahí está. Cuando usted traza esta altura va a cortar en forma perpendicular al lado opuesto. A este lado opuesto le voy a llamar H. Entonces voy a afirmar que BH es una altura con respecto al lado AC. Entonces, en un triángulo rectángulo también puedo trazar. Voy a ubicar el vértice C o vértice B y voy a trazar la altura BH. En ambos casos estoy encontrando que la altura corta en forma perpendicular al lado opuesto. Entonces voy a decir que BH es altura. BH se denomina altura. Ahí está. Luego tenemos a la bisectriz. La bisectriz. En un triángulo ABC, acá está mi triángulo ABC. Cuando usted tiene un triángulo ABC, usted puede trazar una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es un segmento que corta al ángulo inicial en dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, si yo tengo el vértice B, trazo una bisectriz. Esta bisectriz tiene la propiedad de cortar en dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, si este ángulo es teta, el otro ángulo también es teta. Puede ser interior o puede ser exterior. En este caso tenemos que el ángulo o el segmento BD, está dentro del triángulo, entonces se denomina bisectriz interior. Se denomina bisectriz
interior. Se denomina bisectriz interior. Pero ¿qué pasa si ahora la bisectriz está fuera del triángulo? Voy a trazar por acá una bisectriz. Si yo trazo una bisectriz fuera del triángulo, o sea en la prolongación, voy a encontrar que ahora estos dos ángulos van a ser también de la misma medida. Estos dos ángulos van a ser de la misma medida. Si él es alfa, el otro también es alfa. Entonces le voy a colocar por acá. Si él es alfa, el otro ángulo también es alfa. Entonces ahí voy a decir que eso es una bisectriz exterior. Es una bisectriz exterior. Ahí está. Entonces tenemos también dos tipos de bisectriz. Cuando está dentro del triángulo, bisectriz interior, y cuando está fuera del triángulo, bisectriz exterior. También tenemos al otro punto notable o a la otra línea notable denominada mediana. La mediana es un segmento que corta al lado opuesto en dos partes de igual medida. Por ejemplo, desde el vértice B voy a trazar una mediana hacia el lado opuesto, en este caso hacia el lado AC. A ese punto de corte le voy a llamar punto M. Se cumple que AM es igual a MC. Esos dos segmentos van a ser de igual medida. Entonces digo, BM es una mediana. Además se cumple que AM es igual a MC. Eso es una observación que debes tener presente, que AM es igual a MC. El otro punto notable es la mediatriz. Cuando tú tienes un triángulo ABC, voy a ubicar el lado AC. Entonces, si yo quiero trazarle la mediatriz con respecto al lado AC, simplemente voy a agarrar una recta y voy a trazarlo, pero esta línea recta va a cortar justo en el centro y lo va a cortar formando un ángulo de 90 grados. Además se cumple que estos dos segmentos van a ser de igual medida. Entonces voy a afirmar que L, esta recta L, es la mediatriz. A eso de ahí se le llama la recta mediatriz. Se cumple que si a este punto le llamo M, se cumple que AM es igual a MC. Esa es otra observación que debe tener presente. Ahí está. Para que tengas una idea más clara de cómo se utilizan o cómo se emplean estas líneas notables, veamos aquí algunos problemas que te van a ayudar a poder demostrar o poder, ¿cómo se llama?, plasmar lo que estás viendo a continuación. Veamos. Problema número 1 dice: calcular alfa si BD es bisectriz del ángulo ABC. Entonces, me están diciendo como dato que BD es bisectriz. Entonces, si este segmento es bisectriz, yo sé por propiedad, si esto es una bisectriz, que si él es alfa, el otro también es alfa. Entonces en el gráfico tengo, si este ángulo es alfa, el otro ángulo también es alfa. Muy bien. Entonces, como ellos dos son iguales, vamos a recordar lo que ya hemos visto en el capítulo anterior. Nosotros sabemos que la suma de estos tres ángulos
me deben sumar 180 grados. Entonces decimos, por el teorema número 1 de la clase pasada, conocemos que la suma de estos tres ángulos me deben dar 180 grados. Entonces planteamos 30 grados más 2 alfa más 80 grados me debe dar 180 grados. Entonces de ahí vamos a sumar, tengo que 110 más 2 alfa es igual a 180 grados. 110 pasa restando, me queda que 2 alfa es igual a 70. Y de ahí estoy encontrando que alfa es 35 grados. Estoy encontrando que alfa es 35. Luego entonces digo que alfa es 35. Si me doy cuenta, voy a marcar la clave C. Entonces, eso es una forma para poder desarrollar utilizando algunas líneas notables. Otro tenemos por acá. El problema número 3 me dice, si QD es bisectriz de PQR, acá está, si QD es bisectriz de este ángulo PQR, calcular X me están pidiendo. Entonces, para ello, yo sé que usted ya conoce lo que es una bisectriz. Entonces, si QD es una bisectriz, tú sabes que una bisectriz parte al ángulo en dos ángulos de igual medida. En este caso, como no conocemos cuánto vale cada ángulo, le voy a colocar una variable. En este caso le coloco, si él es teta, el otro también es teta. Y entonces voy a ahora calcular el valor de X. Pero para desarrollarlo de una manera más fácil, voy a hacer esto. Yo sé, por el teorema número 1 del ejercicio anterior, por el teorema número 1, sabemos que en el triángulo PQR, la suma de estos tres ángulos, o sea, de 28 grados más 2 teta más 18 grados me debe dar 180 grados. De ahí voy a despejar teta, tengo que 28 más 18 me da 46 grados más 2 teta es igual a 180. Voy a sacar mitad, mitad y mitad. Tengo que 23 grados más teta es igual a 90. De ahí me doy cuenta que el valor de teta es igual a 67 grados. Pero ojo, eso no es la respuesta. Me están pidiendo calcular X. Pero X, ¿de qué forma voy a calcular? Acá está X. Mira, voy a sombrear el triángulo. ¿Está? Mira, tengo el triángulo QDR. En el triángulo QDR voy a encontrar el valor de X. Entonces digo, del triángulo QDR se cumple el mismo teorema, que teta, pero teta es 67 grados más X más 18 grados, eso me debe dar 180 grados. Como eso es 180 grados, entonces voy a sumar 65 más 18, eso es 85 grados. 85 más X es igual a 180. De ahí vamos a encontrar que X es igual a 95 grados. Y eso es el valor que me están pidiendo calcular. Entonces
voy a marcar la clave C. Continuando con el tema de bisectrices, vamos a aplicar ahora algunas propiedades a los ángulos formados por rectas y por bisectrices. En el primer caso tenemos, por ejemplo acá, tengo un triángulo, tengo el triángulo A, B y C. Entonces, cuando tengo un triángulo ABC, voy a trazarle dos bisectrices, una interior y otra exterior. Dichas bisectrices se van a cortar en este punto exterior P. El ángulo que se forma mediante el corte de estas dos bisectrices, el ángulo que se forma, o sea, este ángulo X, va a ser igual, el ángulo X va a ser igual a la mitad del ángulo que no está participando, o sea, el ángulo A sobre 2 grados. Entonces, el ángulo X es igual a la mitad del ángulo A. Eso es la primera propiedad. La segunda propiedad, cuando en un triángulo, vamos a ver acá, cuando en un triángulo A, B y C trazas dos bisectrices interiores que se cortan en este punto y forman el ángulo X, el ángulo formado, o sea X, va a ser igual, X va a ser igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo que no está participando, sobre 2. Eso es la segunda propiedad. Entonces, cuando en un triángulo trazas dos bisectrices y se cortan formando el ángulo X, este ángulo X es igual a 90 grados más la mitad del ángulo que no está participando. Tercera propiedad, dice, cuando en el triángulo ABC, ahora cuando tengo el triángulo A, B, C, ¿está bien? Voy a trazar dos bisectrices exteriores adyacentes a este ángulo. Entonces, cuando yo trazo dos bisectrices exteriores, voy a formar un ángulo X. Este ángulo X va a ser igual, el ángulo X va a ser igual a 90 grados menos la mitad del ángulo que no está participando. Entonces, estos tres teoremas o estas tres propiedades me van a ayudar a mí a resolver mis ejercicios. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, en el ejercicio problema número 1, me dicen calcula X, me dicen que él es bisectriz, él también es bisectriz. Si me doy cuenta, mira, acá tengo bisectriz, bisectriz. Entonces, están generando un ángulo. El ángulo que se forma está aquí. Este ángulo, yo sé, por propiedad número 1, por la propiedad número 1, sé que es la mitad del ángulo que no participa. Entonces, sabemos que este ángulo es la mitad de este ángulo. Entonces, le voy a colocar, por ejemplo, le coloco M. El ángulo M, nosotros sabemos por propiedad número 1, decimos que el ángulo M es igual a la mitad del ángulo que no participa, o sea, sobre 2. De ahí encuentro que M es igual a 43 grados. Si M es 43 grados, entonces sabemos, decimos, por propiedad de ángulo llano, primer tema, decimos
por propiedad de ángulo llano, la suma de ellos dos, x más m, es igual a 180 grados. Es igual a 180 grados. Pero como m vale 43 grados, entonces x es igual a 137 grados. 137 grados. Eso es la respuesta. Entonces marco la clave E. Eso es aplicando la primera propiedad. Ahora, para desarrollar el ejercicio número 3, me dicen AP es mediana. Me dicen AP es mediana. Me dicen que a la vez es 2A más 4 y BP es A más 10. Me dicen calcular cuánto vale el valor de A. Entonces, como yo sé que esta es una mediana, entonces sabemos que ellos dos son iguales. Si ellos dos son iguales, entonces me dan como datos. Me dicen que AP es igual a ¿cuánto? Esto de acá es igual a, le voy a colocar 2A más 4 y el otro valor me dice que es BP. Ese valor, ¿cuánto vale? A más 10. Entonces, como sabemos, propiedad de mediana, sabemos nosotros que la mediana corta al lado opuesto en dos segmentos iguales. Entonces digo que AP es igual a PB. Entonces 2A más 4 es igual a A más 10. De ahí, haciendo cálculos o haciendo operaciones, tengo que A es igual a 6 unidades y listo. Entonces busco mis claves y voy a marcar que A es igual a 6. Ahí está, clave E. Para la número 4 vas a utilizar otra vez una de estas tres propiedades. Tenemos, por ejemplo, en la número 1 podrá ser, vamos a ver la forma. ¿Tendrá la forma de la número 1? No. Entonces, la número 2 sí, se aparece, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la propiedad para el ejercicio? Que el ángulo que se forma mediante dos rectas o mediante dos bisectrices es igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. En este caso decimos, entonces tengo acá, el ángulo B es 20 grados, me dicen cuánto vale X si ellos dos son bisectrices. Entonces nosotros sabemos por propiedad número 2, por propiedad de bisectrices, sabemos que el ángulo X es igual a 90 grados más la mitad del ángulo que no está participando. De ahí tengo que X es igual a 90 más 10. Y eso de ahí me da 100 grados. O sea, voy a marcar la clave E, que es igual a 100 grados. Muy bien. Ahora, en cambio, para el problema número 6, voy a buscar otra propiedad que está aquí, la número 3. ¿Qué dice la número 3? Cuando son dos bisectrices exteriores, el ángulo formado es igual al ángulo o a 90 grados menos el ángulo que no participa. Entonces, si me doy cuenta, observan en la número 6, tengo bisectriz exterior, bisectriz exterior. Entonces, el ángulo formado no se conoce. Entonces, le voy a colocar una letra. Le coloco la letra M, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos por la propiedad número 3, sabemos que M
es igual a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo que no participa, sobre 2. Entonces, de ahí voy a encontrar que M es igual a 90 menos 70 entre 2 es 35. De ahí voy a encontrar que eso me da 55 grados. Entonces, como M vale 55 grados, voy a reemplazar. Pero para poder reemplazar, nosotros sabemos por ángulo llano que todo este ángulo es igual a 180 grados. Entonces decimos, por ángulo llano, conocemos que M más X es igual a 180 grados. Como M vale 55 grados, más X es igual a 180 grados, X me va a salir 125 grados, 125 grados. Y voy a marcar la clave A. Listo, ahí está. Si se dan cuenta ustedes, estamos utilizando solamente estas tres propiedades de bisectrices. Entonces, es necesario que usted sepa reconocer qué propiedad voy a aplicar al momento de resolver un ejercicio. Por ejemplo, en la número 8 tengo también otro parecido, y para ello necesito darme cuenta cuál de estas tres propiedades se asemeja al ejercicio que me están dando. La primera podrá ser sí, porque tiene la forma. La segunda no puede ser porque no me están dando bisectrices interiores. Y la tercera no puede ser porque tampoco tengo bisectrices exteriores, solamente una de ellas. Entonces, es recomendable que usted aplique la propiedad número 1. Pero para ello, usted tiene que tener todos los datos necesarios. Por ejemplo, en este caso, me piden calcular cuánto vale X. Entonces, si nos damos cuenta, el ejercicio no me va a salir a simple vista. Entonces, para ello, necesito construir uno parecido para que se dé cuenta. Tengo acá, voy a dibujar un ejercicio parecido. ¿Está? Me dicen que este ángulo vale 40 grados. Este ángulo vale 40 grados. Yo sé por ángulo opuesto por el vértice, si él es 40, él también es 40 grados. Además, sabemos que estas dos son iguales, son bisectrices. Estas dos también son iguales. Aquí está. Ahora, acá está el valor de X. Esto es el valor de X. Pero mira, si me doy cuenta, este ángulo es la mitad de este ángulo por la propiedad número 1. Si él es 40, yo sé que este ángulo es 80. Pero ¿cómo me doy cuenta de ello? Como no me puedo dar cuenta, le coloco una letra. Entonces digo, 40 grados, entonces digo, por propiedad número 1, por la propiedad número 1, decimos que 40 grados es igual a la mitad de m sobre 2. Ahí está. Entonces, de ahí obtengo que el valor de m es igual a 80. Pero eso no me piden calcular. Me piden calcular cuánto vale x. Acá está x. Esto me piden calcular. Entonces, por lo mismo del ejercicio anterior, voy a utilizar ángulo por ángulo llano. Decimos, por ángulo llano, decimos que x más m me debe dar 180. Entonces, decimos que m más x es igual a 180.
180, pero como m es 80, de ahí obtengo que x es igual a 100 grados. O sea, x me va a dar 100 grados. Listo. Eso sería la respuesta. Bueno, continuando, el día de hoy vamos a ver el tema de congruencia de triángulos. Muchas veces nosotros en nuestro entorno diario hemos podido observar muchas cosas semejantes a otros. Muy comúnmente a veces nosotros no percibimos ello porque no le damos tanta importancia. El tema de hoy tiene que ver mucho con eso, con lo que estoy mencionando, respecto a dos objetos. Entonces, el tema congruencia de triángulos es el estudio analítico de dos objetos. En este caso tenemos dos triángulos en el que tiene que ver su tamaño, su forma y sus dimensiones. Por ejemplo, acá a simple vista nosotros podemos observar dos triángulos que si nosotros observamos son parecidos, pero para que nosotros podamos afirmar que son parecidos tenemos que darle ciertos valores. Por ejemplo, si yo quiero afirmar que estos dos triángulos son congruentes, entonces se debe cumplir lo siguiente, que si este ángulo es alfa, este ángulo también debe ser alfa. Si este ángulo es beta, este otro ángulo también debe ser beta. Si este ángulo es teta, entonces este ángulo debe ser teta. Entonces, como ya tengo ángulos interiores de igual medida, también se cumple lo siguiente. Si este es el lado A, esto es el lado B, esto es el lado C, entonces en este otro triángulo también se debe cumplir. Si él es P, él es Q y él es R. Entonces, yo voy a afirmar que estos dos triángulos son congruentes si solo si el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Entonces, si cumple estas dos condiciones, entonces estoy afirmando que estos dos triángulos son congruentes. Ahora, para un mejor estudio, para un poco más detallar, vamos a ver los casos de congruencia. Existen tres casos principales. Hay un cuarto caso más que también se cumple, pero solo para ciertos ejercicios. En este caso tengo, por ejemplo, acá el primer caso de congruencia. ¿Cuándo digo que estos dos triángulos son congruentes? Cuando se cumple esta condición, cuando van a tener ángulos, lados y ángulos iguales. Entonces digo, si él es alfa, si este ángulo es alfa, el otro ángulo también debe ser alfa. Si este lado es m, el otro lado también debe ser m. Si este ángulo es beta, este ángulo debe ser beta. Entonces me doy cuenta que tienen ciertas características. Entonces ahí voy a afirmar que este triángulo ABC, es congruente con el triángulo PQR. Caso ángulo, lado, ángulo. Eso es el primer caso. Segundo caso, tenemos acá, por ejemplo, dos triángulos. Quiero definir el segundo caso. Para ello, entonces, necesito conocer ello. El segundo caso dice lado, ángulo, lado. Entonces, si este lado vale m, este otro lado también debe ser m. Si este ángulo es alfa, este otro ángulo debe ser alfa. Y si él es n, el otro también debe ser n. Entonces,
también tienen cierta característica. Entonces ahí voy a afirmar que estos dos triángulos, o sea el triángulo ABC, es congruente con el triángulo PQR. Entonces eso es el segundo caso. Y un tercer caso es el caso lado, lado, lado. Ahí está. Tercer caso es el que tienen los tres lados iguales. Vamos a suponer, si él es M, él debe ser M. Si él es N, esto también debe ser N. Si él es P, él debe ser P. Entonces, la característica que usted puede observar es que tiene ciertas similitudes. Entonces, ahí voy a afirmar esto, que el triángulo ABC es congruente con el otro triángulo PQR. Caso lado, lado, lado. Muy bien. Entonces, haciendo un repaso, tenemos tres tipos de congruencia. Primer caso, caso ángulo, lado, ángulo. Segundo caso, tengo lado, ángulo, lado. Y tercer caso, lado, lado, lado. Con estos tres casos voy a resolver algunos problemas. El problema número 1 dice, en la figura te piden calcular cuánto vale X. Te piden cuánto vale X y me dicen el gráfico, estos dos son iguales. Ahí está. Además, ellos dos también son iguales. Estos dos también son iguales. Listo. Me dicen que esta distancia vale 8. Esta otra distancia vale 2. Esto vale Y esto vale X más Y. Me dicen cuánto vale o cuánto es el valor de X. Entonces, para ello, usted tiene que aplicar congruencia. Ahora, ¿cuáles de los tres casos vas a aplicar? Vas a aplicar el que más, los datos posibles que tienes, vas a buscar. Entonces, por ejemplo, acá tengo el triángulo BAE y tengo el triángulo DAC. Si nos damos cuenta, esto es un cateto y esto es otro cateto. Y aquí en el otro triángulo también tengo un cateto y esto es otro cateto. Si nos damos cuenta, tienen algunos elementos comunes. Pero también mira, si tú te das cuenta, en el triángulo que voy a sombrear, con el otro triángulo que voy a sombrear, también se cumplen ciertas características. Por ejemplo, mira, este triangulito tiene este lado. Y el otro triangulito también tiene este lado. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo acá un ángulo? Si a este ángulo le llamo teta, por ángulo opuesto por el vértice, nosotros sabemos que él también es teta. Entonces, mira, tengo un lado, tengo un ángulo y tengo un lado. Me falta conocer un tercer ángulo o lado. Entonces, si nos damos cuenta, mira, tengo en este triángulo rectángulo, tengo acá 90 grados y dos ángulos agudos. Y en el otro triángulo rectángulo tengo 90 grados y dos ángulos agudos. Si nos damos cuenta, mira, este ángulo con este otro ángulo van a ser iguales. Entonces, como son iguales, yo puedo aplicar la congruencia. Entonces digo, el triangulito que está acá arriba, voy a colocar el triángulo BDF, es congruente con el triángulo FEC. Entonces, voy a afirmar ello. Entonces digo, si
le coloco un ángulo por acá. Entonces tengo acá el ángulo teta, le voy a colocar otro ángulo, por ejemplo le coloco el ángulo alfa y acá también le coloco el ángulo alfa. Entonces digo lo siguiente, el triángulo BDF es congruente con el triángulo, con este otro triángulo FEC. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente, que si a alfa se opone 2, en el otro triángulo, a alfa se debe oponer Y. Entonces, si al tercer ángulo se opone 8, al otro ángulo se debe oponer X más Y. Entonces, de ahí vamos a observar, multiplicamos en aspa, tengo 2X más 2Y es igual a 8 veces Y. Entonces tengo de acá que 2 veces X es igual, pasa a este lado, 6 veces Y. De acá voy a encontrar una relación. Vamos a encontrar una relación. X es a Y como 6 es a 2. Entonces, si le sacas mitad y mitad, vas a encontrar que esto es como 3 y el otro es como 1. Me están pidiendo calcular X. Como me piden calcular X, entonces digo X es igual a 3. En el problema número 2, me dicen, en la figura BC es igual a CD y AC igual a CE. Me dicen cuánto vale o cuánto es el valor de X. Entonces, para ello tengo estos datos. Acá está. Voy a colocar esos datos. Entonces digo acá, BC igual a CD. BC, acá está, es igual a CD. ¿Qué más dice? AC es igual a CE. Listo. Ahí está. Me dicen cuánto vale X. Muy bien. El problema está para poder observar y ver el caso de congruencia. Por ejemplo, mira, para que te des cuenta, voy a sombrear. Este triangulito está en la parte superior. Va a ser congruente con el otro triángulo que está en la parte inferior. Entonces, mira, tengo lado y lado. Tengo lado y tengo lado. Necesito conocer un ángulo. Entonces le colocas un ángulo. Por ejemplo, le pones teta. Yo sé que opuesto por el vértice, él también es teta. Y mira, te das cuenta que el triángulo que está arriba es congruente con el triángulo que está abajo. Entonces dices, el triángulo ABC es congruente con el triángulo, acá está el otro triángulo, CDE. ¿Qué caso? Tenemos el caso lado, ángulo, lado. Ahí está. Entonces, como me piden calcular X, voy a decir, si a este lado se opone 50, ahí está. En el otro triángulo, a ese lado también se debe oponer 50. En este caso me dan que es 5X. Y de ahí voy a encontrar que X es igual a 10 grados. Entonces, me fijo en las claves.
y voy a marcar la clave A. Muy bien, eso es un tipo de congruencia. Ahora, en el problema número 3, me dicen también que es algo parecido a la número 2. Me dicen si AB es igual a CE. Vamos a colocar esos datos. Entonces tengo acá AB es igual a CE. Ahí está. ¿Qué más? Tengo acá AC es igual a CD. Listo. Entonces, ya tengo los datos. Me dicen hallar X. Si nos damos cuenta, el triángulo que voy a sombrear por acá, tengo el triángulo ABC. El triángulo ABC tiene como catetos a estos dos lados conocidos. Y en el otro triángulo también nos damos cuenta que los dos catetos tienen los lados conocidos. Entonces, si nos damos cuenta, decimos que si esto es 90, es un ángulo recto, entonces estos dos otros ángulos deben sumar 90. Como ya tengo 40, este ángulo debe ser 50 grados. Ahora paso al otro triángulo. Como estos dos triángulos tienen elementos comunes, en el otro triángulo también sucede lo mismo, tienen elementos comunes. Entonces digo, si a este lado de color celeste se opone 40, a este lado de color celeste se debe oponer 40 grados. Entonces, y como son complementarios, este ángulo que está acá arriba debe ser 50 grados. Y mira, nos damos cuenta que todo este ángulo es un ángulo llano. Entonces decimos, antes de plantear el ejercicio, nos damos cuenta que el triángulo rectángulo BAC es congruente con el otro triángulo rectángulo SD. Caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, nos damos cuenta que por propiedad de ángulo llano, X más 40 grados me debe dar 180 grados. Entonces de ahí voy a despejar X y voy a encontrar el valor, que eso es igual a 140 grados. Eso es. Entonces busco mis claves y marco 140. Muy bien.